contabilidad de seguros es posible. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:02 de la mañana, último día del año 2025 que se nos va con varios hitos importantes en materia económica. Al final vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente un año marcado, bueno, obviamente por una elección presidencial, pero también marcado por a nivel mundial por los aranceles de parte de Estados Unidos. Aquí en nuestro país también la economía ha sido protagonista. Y cerramos con dos hitos bastante interesantes que tienen que ver más con los mercados, con una bolsa de Santiago en cifras históricas, con un dólar también justo en los 900 pesos, 900.08, una cifra que no veíamos hace bastantes meses, digamos, con un precio del cobre bastante alto, pero sobre todo con un optimismo con respecto al 2026 que lo hemos visto en varias encuestas. Justamente ayer estamos hablando con Ipsos, ¿no es cierto?, con alguien de Ipsos acá que nos contaba un poco este optimismo que hay con respecto al próximo año, en una encuesta que incluso se realizó durante la primera vuelta presidencial. O sea, no es que sea una encuesta que haya sido una vez que ya sabemos quién era presidente. También ese optimismo lo vemos en los mercados, en las bolsas, en las inversiones, con una ley de permisos sectoriales o, como se ha caricaturizado también, de permisología, ya andando, que algunos detalles para que empiece a funcionar, lo que obviamente permite aumentar las inversiones. Pequeños brotes verdes en la construcción, un desempleo que, según las últimas cifras del INE, repuntó un poquito, pero tampoco ya no, o sea, no lo vemos en dos dígitos, ¿ya? Como se vio en algún momento. Así que veamos qué pasa. Así se cierra este año 2025. En Clave Morse es el espacio donde decodificamos la economía, las empresas, lo que está pasando también en los mercados, las inversiones. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran como @Radio La Clave. También nos pueden encontrar en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, la 92.9 FM. Hoy día vamos a seguir un poco con lo que son los cierres de año en diferentes industrias o sectores y lo que viene para el 2026, como lo hemos hecho en los últimos días. Hoy, por ejemplo, hoy día vamos a hablar un poco del turismo, ¿no es cierto?, cómo cerró este año, lo que viene ya en la temporada alta que comenzó en este verano y cómo viene para todo lo que es el 2026. También vamos a estar después con Rosemary Blanc, que seguramente va a hablar algún tema que tiene que ver también con los cierres. Así que de esta forma comienza Clave Morse en Radio La Clave. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Recupera dinero ingresando a mueveseguro.cl y porta tus seguros de desgravamen y cesantía asociados a tus créditos de consumo. En Mueve Seguro la portabilidad nunca fue tan fácil. Hacemos todos los trámites por ti para que siempre estés asegurado. Calcula ahora tu devolución en mueveseguro.cl. Mueve Seguro, una empresa del grupo Insurex. Vámonos con las cifras. Vámonos con las cifras. El dólar, que es la protagonista un poco de las cifras del día de hoy, está en 900,08 pesos, casi justo en la barra de los 900. Vamos a ver si en los próximos días baja de esa barrera de los 900 y, por supuesto, en una relación inversamente proporcional. El cobre está en $5,67 la libra, la UF 39.727,96, el euro 1.057,16 y los crudos, el petróleo Brent $61,48 el barril y el WTI $58,12 el barril.
Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Colbún, ligada a la familia Mate, anunció su salida de los gremios relacionados al mundo eléctrico. Generadoras de Chile y Acera, que tiene esta última tiene que ver con todo lo que es el mundo de las energías renovables. ¿Cuál fue la razón que esgrimió Colbún? Una actualización de su estrategia en un entorno energético complejo y dinámico. La compañía afirmó que buscará profundizar su rol en el debate público sobre la modernización del sector, impulsando una mirada de largo plazo que posicione a la energía como un pilar clave para la competitividad y el desarrollo sostenible del país. Bueno, eso es lo que dijo Colbún, ¿no es cierto? Esa última párrafo que no dice mucho, digamos, es bastante comunicacional, pero ¿qué hay detrás de esto? Vamos a estar analizándolo también en los próximos días. Colbún claramente es una empresa estratégica, principalmente en el mundo de las generadoras. Recordemos que la electricidad se divide en generación, transmisión y finalmente lo que llega a la última milla a nuestras casas. Colbún está en el inicio, en lo que son la generación de la electricidad. Y obviamente los gremios son bastante importantes para generar presión, para generar políticas públicas, para mostrar un poco qué es lo que quiere un sector también en la población, en los inversionistas, los stakeholders. Así que interesante lo de Colbún. Ya lo comentábamos, la Bolsa de Santiago cierra este año con su mejor año en más de 3 décadas. La Bolsa de Santiago cerró 2025 con una rentabilidad anual de 56,2%. De hecho, lo comentamos con Daniel Tenú, que no pudo venir hoy día. Un abrazo grande a él. Que si muchos supiéramos hace un año atrás que iba a haber un aumento de rentabilidad de 56,2%, seguramente hubiéramos invertido en algunos activos de la Bolsa de Santiago. Pero, bueno, algunos lo hicieron, obviamente. No todo el mundo tiene la información y tampoco una bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar. Pero en términos generales, la rentabilidad de la bolsa fue de un 56,2%, o sea, más de la mitad, que es el mejor desempeño desde 1993 y con 72 máximos históricos. El último fue de 1500 algo. Un registro no visto desde 1991, perdón, de 1500 algo. Y con 72 máximo histórico, como les decía, el IPSA, que es el índice mayor y más importante que hay en la Bolsa de Comercio, finalizó el último día hábil con 10.481 puntos, coronando un año marcado por fuertes alzas lideradas por acciones como ILC, Salfa Corp y BCI. Así que cerró justamente en 10.481, pero recordemos que esta semana llegó incluso a los 10.500. ¿Qué más? De cara al 2026, los analistas proyectan un escenario positivo, pero más selectivo, con un IPSA en torno a los 11.500 puntos. Fíjense. El desempleo. Teníamos algunas cifras de desempleo que mostró hace algunos días atrás la UDP, los SEC de la UDP, pero esta vez tenemos ya las cifras del Instituto Nacional de Estadística y según esta entidad la tasa de desocupación subió a 8,4% en el trimestre septiembre-noviembre, rompiendo una racha de baja y marcando su primera alza desde julio. El aumento se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo mayor a la creación del empleo, que mostró su menor expansión anual del año. Diferentes economistas advierten un debilitamiento persistente del mercado laboral y prevén que el desempleo se mantenga sobre el 8% durante el año que comienza mañana. Hay más noticias, pero vámonos a nuestra primera entrevista. Estamos en línea con Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Turismo de Chile, que ha estado varias veces en nuestro programa. Obviamente ahora está online porque mucha gente hoy día está online, somos algunos los que estamos presencialmente, pero lo importante es que está justamente en el último día de este año 2025. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Parece que estás muteada. A ver, probemos. ¿Aló? Vamos a probar. Vamos a volver a llamar a Mónica Salaquet
Mientras les comento que, otra noticia, digamos, aquí me van a avisar cuando esté ya conectada, la Contraloría General de la República advirtió graves falencias en la fiscalización minera. Todo esto tras revelar que Cernagiomín solo inspeccionó en promedio el 20% de las faenas del país entre 2022 y 2024, con una caída desde 25% al 14% en estas fiscalizaciones durante ese periodo del 2022 al 2024. Este informe identifica más de 7.000 faenas sin control por más de 2 años. Control, me refiero sin control, no es que estén sin control las faenas, sino que no hay fiscalización, ojo, ¿ya? Además, detectó fuertes brechas regionales, una desigual distribución de fiscalizadores, lo que llevó al organismo a instruir medidas urgentes para priorizar zonas de mayor riesgo. ¿Sí? ¿Estamos conectados? ¿Aún no? Estamos tratando de comunicarles con Mónica Salaquet para hablar un poco de lo que ha sido el cierre de todo el sector turismo durante este año, pero más que nada con miras a 2 periodos. Primero, al periodo estival del verano, que ya comenzó, con este optimismo que seguramente lo vamos a ver reflejado también en los lugares donde se va, cuánto se gasta, cuáles son las alternativas. Nuestro país tiene diferentes alternativas turísticas, ¿no es cierto?, para todos los bolsillos y sobre todo un turismo sustentable que es muy importante, además de outdoor, que ha recibido varios premios. De hecho, recordemos que este año recibió 2 premios con respecto a los destinos outdoor más importantes del mundo. Ese es un periodo del que vamos a conversar con Mónica Salaquet en la industria turística, pero también el periodo 2026, tomando en cuenta que estamos comenzando. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Me dice que me espere todavía un poco. A ver, yo quería hablar un poquito mientras seguimos comunicándonos con Mónica Salaquet. Ahí está, Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR, ahora sí. ¿Mónica? Ahora sí, Daniel, muy buenos días, qué gusto poder hablar contigo. Igualmente, Mónica. A ver, vamos al tiro, al grano. Y obviamente este es un periodo donde uno hace proyecciones, pero también un poco resúmenes. ¿Cómo estuvo el 2025 para el sector turismo? Mira, fue un año donde yo diría que finalizamos la recuperación post-pandemia, un año donde alcanzamos, en unos días más vamos a ver el número exacto, pero aproximadamente 6 millones de llegadas de turistas internacionales, y lo que sí también creció de manera importante es el turismo nacional. Es bien interesante lo que ha sucedido con el turismo nacional. El año 2020 eran aproximadamente 30 millones de viajes al año. Este año vamos a tener 29 millones de viajes solo en la temporada alta y finalizamos el año 2025 con 60 millones de viajes. Y esto te está demostrando que el chileno cada día está recorriendo más nuestro país. Y eso es una muy buena noticia porque eso te permite fortalecer la oferta turística e indudablemente ir mejorándola. Mónica, de todas maneras voy a hacer la pregunta porque seguramente les quedó alguno de la duda. Cuando te refieres a viajes, ¿te refieres a viajes en avión, viaje en auto, viaje en bus? ¿Qué tipo de viaje? Viajes en auto. En auto, entonces cuando tú hablas de que van a haber 29 millones de viajes, calculas promedio 4 personas por auto. Entonces mucha gente movilizándose alrededor del país. ¿Por qué se ha dado este aumento durante este año en nuestro país de turistas chilenos que viajan dentro de Chile? ¿Cuál es el fenómeno que podría explicar esto? Esto se ha venido dando de manera sistemática el post-pandemia. Claro. Yo me diría que ya se venía haciendo un trabajo para impulsar el turismo nacional pre-pandemia, pero la pandemia como que de alguna manera nos obligó a quienes querían salir de su casa a moverse dentro de Chile. Recuerda que fuimos uno de los últimos países que abrió la frontera. Y pareciera ser que los chilenos al descubrir nuestro país les gustó, algo que ya sabíamos, ¿no es cierto?, que era muy valorado por los visitantes extranjeros, pero lamentablemente muchos de los chilenos no conocíamos Chile o conocíamos muy poco de Chile. Uh-huh. Ahora, terminando el punto de lo que ha sido este año y los últimos años en este turismo de chilenos que recorren Chile, que me parece bastante interesante destacarlo. Hay una crítica que siempre ha habido del chileno de que Chile es caro, de que sale más barato ir a Brasil, Argentina, incluso a destinos un poco más lejos como Colombia,
Perú también es más barato. ¿Eso sigue un poco dándose o se han ajustado un poco los precios? ¿Cómo convivir con esa especie de conflicto que hay? ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Indudablemente esa percepción está súper arraigada en nuestro país, pero también siempre le recuerdo a la gente cuando me hace esta consulta que tanto en Chile como en el resto del mundo hay oferta para los distintos bolsillos. Lo que pasa es que yo te diría que hasta hace unos años atrás la oferta turística chilena se había desarrollado mirando mucho el mercado internacional, pero a medida que ha habido un mayor dinamismo de esta industria, han empezado a aparecer ofertas para los distintos bolsillos y ofertas atractivas. Lo que sí quizás nos falta como país es empaquetizar la oferta, que eso es lo que nos da la percepción de que es más barato salir afuera. Normalmente tú compras paquetes con todo incluido. Ahora, cuando tú sales afuera no consideras otros gastos extras que normalmente se terminan haciendo y que no los haces cuando te quedas dentro de Chile, que va muy relacionado con las compras, que al final del día también es un gasto que tú realizas. Claro, tal cual. Ahora, ¿podríamos decir que el sector turismo ya se recuperó completamente después de la pandemia? Yo diría que nos recuperamos, pero sí todavía tenemos una brecha con el mercado europeo. El único mercado que no hemos recuperado es el mercado europeo. Hemos crecido en el mercado norteamericano, hemos crecido en el mercado brasilero, lo cual son buenas noticias. Sí. Indudablemente el mercado argentino siempre va a ser importante, los países fronterizos son importantes para el desarrollo turístico, esto pasa en todas partes del mundo. Italia es importante, Francia es importante para España, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, los países fronterizos son importantes, pero tú no puedes depender solo del país fronterizo. Y hemos ido consolidándonos en el mercado brasilero y estamos creciendo en el mercado norteamericano. El mercado donde hay que reforzar y donde no hemos logrado las cifras prepandemia es el mercado europeo. Y esto es importante porque son mercados donde su gasto diario es mayor. Y lo que tú quieres como país es atraer divisas, no necesariamente aumentar tanto el número de personas, porque eso te termina saturando los destinos. Lo que tú quieres es ese turista de mayor gasto. O sea, que gaste, claro, la gente. Así es. Mónica, y el turista asiático, principalmente el chino, que en un momento vimos que aumentó bastante en nuestro país, bueno, también está coreano, japonés, ¿no es cierto? Pero el chino en términos de volumen, imagino que es más importante, ¿o no? Sí, bueno, su gasto indudablemente es el doble que el de un europeo. Como tú bien decías, el mercado chino se venía trabajando prepandemia, estaba creciendo, los números no eran tan altos, pero ya era algo más significativo. De hecho, empezó a aparecer oferta hotelera enfocada en ese mercado. Yo te diría que hoy día es un mercado que va a volver a crecer, pero para eso también necesitamos recuperar la conectividad aérea. Y recordemos que en el mundo todavía hay menos flotas que demanda de pasajeros. Se calcula, eso es lo que nos han dicho las distintas aerolíneas, que ya para finales del 2026 el mundo va a contar con el número de flotas para poder responder a esta creciente demanda de viajeros a nivel global. Mónica, solamente para insistir un poquito en el tema, me comentaste recién que el gasto del turista chino, por ejemplo, asiático, es mayor que el europeo. Es mayor que el europeo. Y además su estadía normalmente es un poquito más larga. Claro. Mira, el que menos gasta es el argentino, después viene el brasilero, norteamericano, europeo y el que más gasta es el asiático, en términos generales. Claro, además que para pegarse el pique desde Asia para acá hay que aprovecharlo también. Así es. Ya, vámonos con 2026. Hay dos elementos de 2026 que me interesa que conversemos. Uno más inmediato de la temporada estival, ¿no es cierto?, que ya comenzó, la temporada alta, que coincide con la temporada estival, obviamente, en nuestro país. Y en general, hablar un poco del 2026. Partamos por el verano. ¿Cuáles son los principales elementos que podemos mirar en la industria turística durante este periodo? Nosotros desde FEDETUR proyectamos que este verano, o sea, entre diciembre y marzo, van a llegar aproximadamente 2.700.000 visitantes extranjeros al país. Es una muy buena noticia porque si eso se da, indudablemente el 2026 vamos a superar la barrera de los 6 millones de llegadas de extranjeros a Chile. Y durante el verano, como te decía, calculamos 29 millones de viajes, lo cual también es
importante porque sigue esa demanda por parte de los chilenos, que, insisto, normalmente los países que hoy día son altamente competitivos como destino turístico, primero desarrollaron el turismo interno y después desarrollaron la oferta internacional. En Chile esta industria nace de manera distinta, nace con una oferta internacional y recién yo te diría que los últimos años se ha ido desarrollando una oferta más variada para el turismo nacional. Y recordemos que es el turismo nacional el que te va a permitir romper la estacionalidad, porque somos los chilenos los que después te haces escapadas de fin de semana, claro, durante el año, y romper la estacionalidad es un desafío importante para mantener una oferta competitiva. Mónica, el tema de los incendios forestales que empezaron súper fuerte por esta ola de calor y lamentablemente uno podría decir y proyectar que van a haber, ojalá lo menos posible durante los próximos meses, influye en el turismo, ¿no? Indudablemente el cambio climático influye en la industria turística, y es por eso que también esta es una industria que está comprometida y trabaja los temas de sustentabilidad, porque entendemos que vivimos precisamente de esas bellezas naturales que hoy día muchas veces se ven amenazadas por los cambios climáticos. Perfecto. Ya, ahora hablemos un poquito de lo que viene para el 2026. Les recuerdo que estamos hablando con Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR. Independientemente de la temporada estival, hablemos del próximo año, que obviamente ustedes son un gremio, por lo tanto tampoco podemos dejar de lado que empiece un nuevo gobierno, y cómo ven ustedes esta etapa del 2026 y también una etapa de un nuevo gobierno. A ver, nosotros tenemos mucha esperanza, nosotros tuvimos la oportunidad de conversamos en su minuto con los distintos candidatos presidenciables, tuvimos una muy buena conversación con José Antonio Kast. Él comprende las oportunidades que el turismo le entrega al país, sobre todo, Daniel, porque, y tú lo conversabas hace un rato, Chile tiene un desafío en materia de generación de empleo, y esta es una industria donde su mayor virtud es precisamente esa gran capacidad de generación de empleo. Hoy día generamos aproximadamente 700.000 empleos. Si movemos ciertas palancas, si gestionamos algunos puntos claves que nos van a entregar mayor competitividad, nosotros hemos visto que en los próximos años podríamos crecer en 150.000 o 200.000 más empleos. O sea, estaríamos hablando que esta es una industria que tiene hoy día de manera conservadora la posibilidad de entregar 1 millón de empleos a nuestro país, más en un mundo que cada día se está automatizando más. Muchas industrias cada día van a requerir menos gente. La industria de los servicios, al contrario, puedes automatizar algunos procesos, pero siempre vas a requerir a una persona al frente. ¿Cuáles serían esas palancas que hay que mover, según usted, Mónica Salaquet? Gestión de parques. La gestión de nuestros parques nacionales es un tema complejo, es un problema estructural que tiene el país, y es una decisión que va a tener que tomar el próximo gobierno. ¿Cómo le entregamos las herramientas a la CONAF o al nuevo servicio SBAP, ¿no es cierto?, para que tengan las competencias y la capacidad de ser buenos anfitriones de los parques? Lamentablemente, hoy día la CONAF hace el mayor de sus esfuerzos, pero no cuenta ni con el presupuesto, ni con la formación, ni con las herramientas para gestionar de manera adecuada los parques. Y por otro lado, Daniel, nosotros vendemos Chile al exterior como un destino de naturaleza. Claro. Somos reconocidos como un destino de naturaleza. Llevamos 8 años ganándonos los máximos galardones, pero tenemos una falencia compleja en la gestión de nuestros parques. Ahora, qué bueno que estamos metiéndolo al tema de los parques nacionales, al tema de naturaleza, porque, a ver, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, una donación histórica, ¿no es cierto? Miles de donaciones de Chile, del mundo, lograron justamente que 133.000 hectáreas en el sur de Chile fueran protegidas, ¿no es cierto? Se vendió pero y esto es una cosa que es bien histórica, pero no es aislada, digamos. Conocemos toda la historia de Douglas Tompkins, ¿no es cierto? Y cómo, bueno, es una historia larga que es para otro programa, pero que finalmente se cedió al Estado. Han habido compras de terrenos para conservación en otras partes del país. De hecho, el mismo Sebastián Piñera en su momento compró una parte de Chiloé para lo mismo.
Esta es una tendencia que podríamos decir que viene fuerte en nuestro país y en la zona de Latinoamérica. Así es, viene fuerte, pero bien gestionada. Para la industria turística, más bien debiera impactar positivamente. El turismo es una herramienta de conservación cuando se gestiona adecuadamente. Lo peor que te puede pasar en un determinado territorio es el desorden. La gente va a entrar igual. En cambio, cuando tú incorporas al turismo como una herramienta de conservación, tú vas a tener muchos mejores resultados. En Chile tenemos ejemplos, por ejemplo, lo que ha sucedido en Huilo, que hoy día existe una recuperación del huemul en un lugar que indudablemente es un gran atractivo turístico para el país. Lo mismo estamos viendo con el puma en la Patagonia. Hoy día se habla de impulsar un turismo regenerativo. Por eso es tan importante el compromiso de esta industria con la sustentabilidad. La conservación y el desarrollo pueden y deben conversar, y así lo entiende la industria turística. Mónica, voy a irme a otra subindustria del turismo que es bien importante y fue muy importante. Yo no sé si se ha recuperado 100%, esto es una percepción mía. Antes de la pandemia fue muy importante el turismo, un poco que tiene que ver con los negocios. Sí. Nuestro país se hacen todavía, pero hubo un pic bastante importante de eventos, de seminarios, de encuentros mundiales, mucha actividad hotelera, centros de eventos, incluso edificios, ¿no es cierto? Crecieron una industria durante el 2000, 2010, porque Chile era considerado un lugar de muchas reuniones de este tipo de turismo de negocio. ¿Cómo está ese sector? Bueno, esa es otra de las palancas que tenemos que recuperar. Indudablemente todo lo que es el turismo corporativo, ¿no es cierto?, que también es un turismo tremendamente interesante, que se da cuando tú eres un país que cumple con todos los requisitos para realizar grandes eventos. De hecho, nosotros este año en FEDETUR consolidamos el comité MAIS se llama este producto turístico, porque tenemos la convicción de que Chile tiene muchos atributos para crecer en esta materia, y de hecho hemos hecho una alianza con el Gobierno Regional de Santiago. El Gobierno Regional de Santiago el año 2026 va a ser una inversión importante, y vamos a hacer campañas cooperadas con el sector privado precisamente para reactivar a Santiago como destino turístico. Y una de las grandes fortalezas que ofrece Santiago es precisamente eso, ser la capital de grandes eventos dentro de Latinoamérica. Perfecto. Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR, explicándonos un poco cómo va a ser el 2026 en materia de turismo y la industria y las necesidades de la industria. Mónica, la próxima semana el presidente electo se empieza a juntar con los gremios, primero con la CPC. ¿Cuándo se junta con ustedes? ¿Tienen fecha ya o no? No tenemos una fecha fijada, pero sí ya está la solicitud y nos han dicho que nos van a entregar una fecha. Y como te digo, detrás de FEDETUR hay más de 1.000 empresas desde Arica hasta Puerto William, porque esta indudablemente es una industria que se desarrolla a lo largo de Chile, de todo Chile, y yo estoy segura que este gobierno eso lo ha comprendido. Mónica, un abrazo y que tenga un feliz año y un buen 2026. Para ti también, todo lo mejor, y para todos tus auditores. Chao, que estés bien. Ya. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar conversando con Rosemary Blanc, y primero nuestra sección que se llama En Profundidad. El 90